Estamos inmersos en un mar de radiación, eso es un hecho. Alguna es natural, del cosmos o la Tierra. Otra la generamos nosotros, sobre todo en medicina, en industria. Sí, Pero la gran pregunta es, ¿cómo medimos algo invisible que puede afectarnos biológicamente? A ver, ¿cómo le ponemos números de forma fiable? esa es exactamente la cuestión central. Y la respuesta, bueno, es que hemos desarrollado un sistema bastante intrincado de magnitudes y unidades radiológicas. Uf, sí que lo parece a veces. Hoy vamos a intentar entender un poco la documentación que tenemos, para ver por qué hay tantas diferentes y cuál es el papel de cada una. Veremos que no es complicarlo por complicar, ¿eh? Es que cada una sirve a un propósito específico. Vale. Ya sea describir la física inicial, evaluar el riesgo biológico, monitorizar la seguridad en el trabajo, o caracterizar una fuente radiactiva o medir la dosis en un paciente. Entendido. Bueno, pues la misión de hoy es intentar aclarar un poco todo este lío, ¿no? Empezaremos por lo más básico, las magnitudes físicas, la interacción inicial. Eso es. Luego veremos cómo se introduce el factor biológico, que es crucial para hablar de riesgo. Fundamental. Después, cómo aterrizamos esto en la práctica, en la monitorización diaria. También hablaremos de cómo medimos la fuerza, digamos, de una fuente radiactiva. La actividad, sí. Y finalmente nos centraremos en las magnitudes específicas que se usan en el ámbito médico, sobre todo en radiodiagnóstico, para controlar las dosis que reciben los pacientes. ¿Preparado para esta inmersión? Preparadísimo. Comencemos por los cimientos físicos. De acuerdo, vamos a desglosar esto. Empezamos con las magnitudes puramente físicas. Cuando hablamos de radiaciones ionizantes, esas que tienen energía suficiente para arrancar electrones de los átomos, necesitamos saber cuánta energía se deposita y dónde, Claro, porque eso es lo que puede desencadenar efectos biológicos. correcto. Históricamente, la primera magnitud que se intentó definir fue la exposición, la famosa X. Intentaba medir la capacidad de los fotones rayos X o gamma para ionizar el aire. Ionizar el aire. Sí, se definía por la carga eléctrica liberada en una masa de aire. Su unidad SI es el culombio por kilogramo, CKG, aunque seguro que a mucha gente le suena más la unidad antigua, el Röntgen, R. El Röntgen sí me suena, pero las fuentes que tenemos dejan claro que tenían limitaciones importantes, ¿no? Era como un primer intento, pero no servía para todo. Exactamente. Solo funcionaba bien para fotones, y solo en aire. Además, su medición fiable requería unas condiciones de laboratorio muy específicas, que se llaman equilibrio de partículas cargadas, o EPC. EPC. ¿Y eso qué es? Pues básicamente significa que la energía que entra y sale de un pequeño volumen de aire por los electrones secundarios está compensada. Es algo difícil de conseguir en la práctica fuera de ciertos rangos de energía, en el orden de los keV. Entiendo. Por eso se considera más bien un concepto histórico, un paso intermedio hacia magnitudes más útiles hoy en día. Vale, fue un comienzo, pero no el final del camino. ¿Cuál fue el siguiente paso lógico según los documentos? Mencionan el KERMA, con K. Released per unit mass. Fue un avance significativo. Representa la energía cinética inicial que las partículas no cargadas, como fotones o neutrones, transfieren a las partículas cargadas, electrones, protones, en un material. Ah, o sea, la energía que se transfiere, no la que se queda. Exacto. La clave aquí es transferida. Es como el golpe inicial que da la radiación, pero no necesariamente toda esa energía se queda depositada exactamente ahí mismo. Vale. A diferencia de la exposición, el KERMA sí está definido para cualquier material: aire, agua, tejido, y su unidad SI es el Gray, G. Gray. ¿Y qué es un Gray? Un Gray equivale a un julio de energía transferido por kilogramo de masa. La unidad antigua era el rad, por si alguien la oye por ahí. Un Gray son 100 rad. Vale, si KERMA es como el golpe inicial, ¿qué magnitud mide la energía que realmente se absorbe? Como el moratón que deja ese golpe que al final es lo que importará para la célula, ¿no? Esa es la dosis absorbida, la D. Es la magnitud física fundamental cuando pensamos en efectos biológicos. Mide la energía impartida, la que realmente se deposita por cualquier tipo de radiación ionizante en una unidad de masa de cualquier material. Entiendo. Esta sí mide lo que se queda. Justo. Su unidad también es el Gray, Y. Es la medida directa de la energía recibida por el material en un punto concreto. ¿Y cómo se relacionan KERMA y dosis absorbida? ¿Son lo mismo o no? Pueden serlo. Numéricamente pueden ser muy parecidas, o incluso iguales, bajo ciertas condiciones.
principalmente si se cumple ese equilibrio de partículas cargadas que mencionamos antes, el EPC. Ajá. Y también si la energía que escapa en forma de radiación secundaria, lo que se llama Bremsstrahlung o radiación de frenado, es mínima. ¿Y eso pasa a menudo? Pues mira, suele ocurrir bastante bien en las energías que se usan en radiodiagnóstico médico. Por eso, en ese contexto, a menudo se considera que la dosis absorbida en un tejido es prácticamente igual al kerma en ese tejido. Para aire, por ejemplo, dosis en aire en Gray es casi igual al kerma en aire en Gray. Vale, bien. Hasta ahora hemos hablado de física pura. Energía transferida, kerma, energía depositada, dosis absorbida, ambas en Gray. Pero aquí es donde entra la biología a complicarlo todo, ¿verdad? Efectivamente. Las fuentes insisten mucho en que no toda la radiación es igual de dañina, ni todos nuestros órganos reaccionan igual. Así es. Aquí pasamos de la física, digamos, a la protección radiológica. El objetivo ahora es crear magnitudes que ponderen esa dosis física, en Gray, para reflejar mejor el riesgo biológico. El riesgo. Sobre todo los efectos a largo plazo como el cáncer o los hereditarios, cuya probabilidad aumenta con la dosis. La Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRP, ha sido clave en definir todo esto. Lo primero que mencionan parece sencillo, promediar la dosis física en un órgano entero. Sí, eso es la dosis absorbida en órgano o tejido, DT. Es un paso lógico, sí, pero no es suficiente. Claro, porque ahí entra la dosis equivalente, HT. ¿Por qué necesitamos esta nueva magnitud? ¿No bastaba con saber la energía absorbida en el órgano, la DT? No bastaba, porque, como bien decías, no toda la radiación es igual de efectiva biológicamente. Un Gray de partículas alfa, por ejemplo, hace mucho más daño a nivel celular que un Gray de rayos X o de electrones. Entiendo. La dosis equivalente, HT, intenta cuantificar precisamente esa diferencia. Se calcula multiplicando la dosis absorbida media en el tejido, DT, por un factor de ponderación que se llama WR y que depende del tipo y energía de la radiación. Radiaciones más dañinas tienen un WR mayor. ¿Y qué tipo de valores tienen esos factores, WR? Dame una idea de la escala, porque si no... Pues mira, son números sin unidades. Para los fotones y electrones, que son los más comunes en medicina, el factor es 1. Fácil. Vale. Los protones, que se usan en algunas terapias, tienen un factor de 2, pero ojo, las partículas alfa o los iones pesados que depositan su energía muy densamente tienen un factor de 20. ¿20? ¡Ostras! Sí, 20 veces más impacto biológico para la misma energía física depositada. Los neutrones son más complejos. Su factor varía mucho con la energía, hay fórmulas para calcularlo. Entiendo. Y aquí viene un cambio importante, ¿no? La unidad. Exacto. La unidad de la dosis equivalente ya no es el Gray, ahora es el Sievert, SV. Sievert. Aunque dimensionalmente ambos son julios por kilogramo, J kilo, usar Sievert nos dice claramente que estamos hablando de una dosis ponderada por el riesgo biológico asociado al tipo de radiación. Es una distinción clave. Un factor de 20. Eso sí que marca una diferencia. Pero espera, que aún hay más según las fuentes. La dosis efectiva E. Otro nivel de complejidad. ¿Ahora qué ponderamos? Ahora ponderamos la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. La dosis efectiva E reconoce que nuestro cuerpo no es homogéneo frente a la radiación. Claro, no es un bloque uniforme. Exacto. Algunos órganos son mucho más sensibles a desarrollar cáncer por la radiación que otros. Por ejemplo, pulmones, estómago, colon, médula ósea, mamas, son relativamente sensibles. La piel o el cerebro, en cambio, mucho menos. ¿Y cómo se calcula esta dosis efectiva? Pues se calcula sumando las dosis equivalentes de todos los órganos, HT, pero cada una multiplicada por otro factor de ponderación, ahora del tejido, que se llama WT. Este WT refleja esa sensibilidad relativa de cada órgano. La suma de todos los WT da 1, para que sea una media ponderada. Entiendo. Así que la dosis efectiva intenta dar una cifra única, un solo número, que represente el riesgo global para la salud de todo el cuerpo. Eso es. Considerando tanto el tipo de radiación, a través de la dosis equivalente, como qué partes del cuerpo la recibieron y cuán sensibles son a través de los WT. También se miden sieverts, ¿verdad? Correcto. El Sievert es la unidad tanto para dosis equivalente, que mira el riesgo en un órgano específico, según el tipo de radiación, como para dosis efectiva, que mira el riesgo global para todo el individuo. Vale. Ahora, aquí viene algo que me llamó mucho la atención en las fuentes. Estas magnitudes de protección,
la dosis equivalente, HT, y sobre todo la dosis efectiva, E, que son las que realmente intentan medir el riesgo, resulta que no se pueden medir directamente en una persona. ¿Cómo es eso? Ese es un punto crucial y a veces confuso. Son conceptos importantísimos, fundamentales para establecer los límites legales y las recomendaciones de protección radiológica. Pero son magnitudes calculadas, no medibles con un detector sobre una persona real. Calculadas. Sí, se estiman a partir de mediciones de otras magnitudes que sí podemos medir, o usando modelos computacionales muy complejos del cuerpo humano, los llamados maniquís computacionales. Son, como dice la ICRP, magnitudes límite. Sirven para poner el límite, no son magnitudes de medida rutinaria en el campo. Vale. Eso plantea una pregunta práctica obvia. Si las unidades que mejor reflejan el riesgo, los sieverts, de dosis efectiva, por ejemplo, no se miden directamente, ¿cómo controlamos la exposición en el día a día? Pienso en alguien que trabaja con equipos de rayos X o en una central nuclear. Exacto. Para resolver ese problema práctico, para poder hacer vigilancia y control, se definieron las llamadas magnitudes operacionales. Operacionales. Suena a para usar en la práctica. Justo esa es la idea. Son magnitudes diseñadas específicamente para ser medibles con instrumentos como los dosímetros que lleva la gente y para dar una estimación razonablemente conservadora de las magnitudes límite que no podemos medir. Conservadora, o sea que tienda a sobreestimar un poco el riesgo por seguridad. Eso es. Mejor pasarse un poco por arriba que quedarse corto. Vale. Las fuentes mencionan un precursor, el equivalente de dosis, H, que multiplicaba la dosis absorbida por un factor de calidad, Q. Eso ya no se usan. Fue el concepto inicial, sí. Q dependía de la transferencia lineal de energía, de cómo densamente depositaba la energía la radiación. Las magnitudes operacionales actuales se basan en esa idea, pero están definidas de forma más rigurosa usando un maniquí estándar llamado esfera ICRU. La esfera ICRU, un modelo de cuerpo humano simplificado. Una esfera de material equivalente a tejido, sí. ¿Y cuáles son las magnitudes operacionales que se usan hoy en día? Veo dos principales en los documentos. Para vigilar el nivel de radiación en un área de trabajo, como una sala de rayos X o cerca de una fuente, se usa el equivalente de dosis ambiental, H sub D. H estrella de D. Sí, mide la dosis equivalente que habría a una profundidad D en esa esfera estándar si estuviera en ese punto del ambiente. Para la radiación penetrante, la que puede alcanzar órganos internos, se usa una profundidad de 10 milímetros H de 10. H10, vale. Para la dosis en piel, se usa D igual a 0.07 milímetros, H de 0.07, y para el cristalino del ojo, que es bastante sensible, D igual a 3 milímetros, H de 3. Todo esto se mide en sieverts también. Entendido. Eso para el ambiente, para saber cómo está una zona. Y para lo que lleva puesta una persona, su dosímetro personal, el que llevan en la bata. Para eso está el equivalente de dosis personal, HPD. H sub PDD. HPD. Mide la dosis equivalente en tejido blando a una profundidad D, pero justo debajo del punto donde se lleva el dosímetro. Las profundidades estándar son las mismas, 10 milímetros, 0.07 milímetros y 3 milímetros. ¿Y cuál es la más importante? Para la protección general, la clave es HP10. El valor de HP10 que mide el dosímetro personal se considera, a efectos prácticos de protección radiológica y cumplimiento de límites, una estimación suficientemente buena y segura de la dosis efectiva E recibida por el trabajador. También se da en sieverts. Vale, tiene todo el sentido. Necesitamos algo medible, el HP10, para poder controlar y limitar algo que no podemos medir directamente, la dosis efectiva E. Exactamente. Es la conexión entre la teoría del riesgo y la práctica de la vigilancia. Perfecto. Ahora cambiamos un poco el enfoque. Hemos hablado mucho de la radiación interactuando y depositando energía, pero ¿qué hay de la fuente misma? ¿De dónde sale esa radiación? ¿Cómo medimos la cantidad de radioactividad de un material? Buen punto. Entramos ahora en el terreno de la radioactividad propiamente dicha. Recordamos que es el fenómeno por el cual núcleos atómicos inestables, los radionucleidos, emiten radiación, partículas alfa, beta, fotones gamma, neutrones, para transformarse en núcleos más estables. Y aquí aparecen conceptos como constante de desintegración, periodo de semidesintegración, suena a física nuclear pura y dura. Lo son, pero la idea básica es bastante sencilla.
Cada tipo de núcleo inestable tiene una cierta probabilidad de desintegrarse en un segundo. Esa probabilidad es la constante de desintegración, lambda. Vale. Como consecuencia, el número de núcleos radioactivos que tienes en una muestra va disminuyendo exponencialmente con el tiempo. La ley de decaimiento exponencial, ¿Y el periodo de semidesintegración? el famoso T1 medio, T1/2. Es simplemente el tiempo que tiene que pasar para que la mitad de los núcleos radioactivos que tenías al principio se hayan desintegrado. Puede ir desde fracciones de segundo hasta miles de millones de años, dependiendo del radionucleido. Entendido. ¿Y la magnitud clave para decir cuánto material radioactivo hay? O mejor dicho, ¿cuán activo está ese material? Esa es la actividad, la A. ¿Actividad A? La actividad A mide cuántas desintegraciones nucleares están ocurriendo por segundo en la muestra. Es como medir el ritmo de pops o clics de esos núcleos inestables. Pops por segundo. Exacto. La unidad de SI es el becquerel, BQ, que es literalmente una desintegración por segundo. Es una unidad muy pequeña en la práctica. Sí. Sí, por eso casi siempre se usan prefijos. Kilobecquerel, kilo, 1000, megabecquerel, millón, gigabecquerel, 1000 millones. La unidad histórica era el curio, CI, que era enorme. Un solo curio son 37 millones de becquerels, o sea, 37 gigabecquerels. Madre mía, vaya diferencia. Vale, tenemos becquerels que miden pops por segundo. Pero la pregunta clave es, ¿cómo relacionamos esos pops, la actividad en BQ, con la dosis que algo podría recibir a cierta distancia en GG o SF? Porque imagino que no todos los pops son iguales en cuanto a la radiación que emiten. Ahí está la clave. No es lo mismo un becquererio de tritio que emite betas de muy baja energía que un becquererio de cobalto 60 que emite gamas muy penetrantes. Para fuentes que emiten fotones, gamma o X, se usa un concepto muy útil, la constante de tasa de Kerma en aire, gamma delta. Constante de tasa de Kerma en aire. ¿Suena complicado? Es un valor específico para cada radionucleido que te dice, básicamente, cuánta tasa de Kerma en aire, en Gracies por ejemplo, o más práctico, microgracies por hora, produce una fuente de un becquererio a 1 metro de distancia. Ah, vale. Conociendo la actividad de la fuente, A en becqueredios, y la distancia a la que estás, D en metros, puedes estimar la tasa de Kerma en aire con una fórmula bastante simple. Tasa de Kerma, aproximadamente, gamma delta por A al cuadrado. Es como una calificación de peligrosidad a distancia para cada tipo de fuente radiactiva emisora de fotones. Las tablas nos dan esos valores de gamma delta. Entendido. Es una forma de conectar la actividad de la fuente con la posible dosis en el ambiente cercano. Y muy brevemente, las fuentes mencionan que si te tragas o inhalas material radiactivo, algo que entra al cuerpo, Sí, eso es contaminación interna. ahí se usan dosis comprometidas. ¿Qué significa eso? Significa que se calcula la dosis total que recibirás a lo largo de mucho tiempo debido a ese material que se ha incorporado y se queda dentro de tu cuerpo, desintegrándose poco a poco. Normalmente se calcula la dosis integrada a 50 años para adultos o a 70 años si es para niños. Se habla de dosis equivalente comprometida en un órgano o dosis efectiva comprometida para todo el cuerpo. Vale, dosis a largo plazo por contaminación interna. Entendido. Perfecto. Vayamos ahora a la aplicación donde muchas de estas magnitudes confluyen y donde además se usan otras muy específicas, la medicina y en particular el radiodiagnóstico. Así es. Aquí el objetivo es siempre doble. Obtener una imagen de calidad diagnóstica y, a la vez, minimizar la dosis al paciente tanto como sea razonablemente posible. El principio ALARA. ALARA. En radiografía convencional, una magnitud de partida que mencionan es el Kerma incidente en aire, KAI. ¿Qué es exactamente? Es el Kerma en aire medido en el punto donde entraría el haz de rayos X en la piel del paciente, pero medido sin el paciente puesto en el haz. Es como medir la salida del equipo en ese punto. Ah, pero cuando el paciente está ahí, su propio cuerpo dispersa radiación hacia atrás, ¿no? La retrodispersión. Supongo que eso aumentaría la dosis justo en la piel. Correcto, muy bien visto. Esa radiación dispersada por el paciente que vuelve hacia atrás se suma a la radiación incidente. Por eso se define otra magnitud, la dosis en superficie de entrada, DSE. Es la dosis absorbida en aire o en tejido blando, la diferencia es pequeña, en ese mismo punto de la superficie, pero incluyendo esa contribución de la retrodispersión del paciente. Se puede calcular multiplicando el KI
por un factor de retrodispersión FRD que suele rondar 1.35 para un adulto en radiografía general. ¿Y cómo se mide esto en la práctica? Pues se puede estimar a partir de datos técnicos del equipo, el kVp, los miliamperios segundo o MAS, la distancia, usando el rendimiento del tubo. O se puede medir directamente colocando pequeños detectores, como TLDs o detectores de estado sólido, sobre la piel del paciente durante la exploración. Vale. Las fuentes también hablan mucho del producto dosis área, PDA o DAP en inglés. ¿Qué aporta esta magnitud? El PDA es muy interesante, especialmente en procedimientos donde el haz se mueve o la exposición es larga, como en fluoroscopía o intervencionismo. Mide la dosis media en aire multiplicada por el área del haz de rayos X. Dosis por área. Sí. Y tiene una propiedad útil. Su valor no cambia si alejas o acercas al paciente, mientras todo el haz siga entrando en él. Se mide con unas cámaras planas transparentes que se ponen a la salida del colimador del equipo de rayos X. ¿Y para qué sirve? Sirve como un indicador global de cuánta radiación se ha usado en todo el procedimiento. Ayuda a comparar dosis entre procedimientos o entre equipos y a optimizar las técnicas. Su unidad suele ser el Gray por centímetro cuadrado, GI por centímetro cuadrado, o sus múltiplos como MGI por centímetro cuadrado o CGI por centímetro cuadrado. Entendido. ¿Y si queremos pasar de dosis en aire, kerma en aire, DS en aire, a dosis en tejido, como músculo? En el rango de energías de radiodiagnóstico, la conversión es bastante sencilla. La dosis absorbida en músculo o tejido blando es aproximadamente un 6% mayor que la dosis absorbida en aire. O sea, de músculo aproximadamente de aire por 1.06. Vale, un pequeño factor de corrección. Pasemos a mamografía. ¿Qué es lo específico aquí? Porque parece tener sus propias métricas. Sí, la mamografía es un caso particular. Se usan también el CAG y la DC con un FRD más bajo sobre 1.09, pero la magnitud clave, la que realmente se usa como indicador principal del riesgo, es la dosis glandular media, DGM o a veces DG. Dosis glandular media. ¿Por qué esa? Porque el tejido glandular de la mama es el más sensible a la inducción de cáncer por radiación. La DGM intenta estimar la dosis absorbida promediada específicamente en ese tejido glandular, excluyendo la piel y la grasa, que son menos relevantes para el riesgo. Se considera el mejor indicador de riesgo en mamografía. ¿Y cómo se calcula? Suena bastante complejo, ¿no? Calcular la dosis solo en el tejido glandular. Lo es. No se mide directamente. Se calcula a partir del kerma incidente en aire, KI, aplicando una serie de factores de conversión, llamados G, CS, que dependen de la calidad del haz de rayos X, KV, filtración, material del ánodo, del espesor de la mama comprimida y de su composición estimada, proporción de grasa y tejido glandular. Parece complicado para hacerlo a mano. Sí, pero la buena noticia es que muchos mamógrafos digitales modernos ya incorporan estos cálculos y muestran una estimación de esta DGM o una versión estándar llamada DGS, calculada para una mama estándar, directamente en la consola del equipo después de cada exposición. Ah, eso es muy útil para el control de calidad y la optimización. Exacto. Facilita mucho el seguimiento y la comparación con los niveles de referencia. Y para terminar, la tomografía computarizada, la TC o TAC, que sabemos que puede dar dosis más altas que la radiografía convencional. ¿Qué indicadores usamos aquí? La TC, con su geometría de haz estrecho y rotatorio, necesita sus propias métricas de dosis. Las claves, que también suelen mostrarse en las consolas de los equipos modernos, son principalmente dos: el índice de dosis de TC ponderado, CTDIW, y el producto dosis longitud, DLP. CTDIW y DLP. Vale. Descríbemelos brevemente. CTDIW es... El CTDIW, Weighted CT Dose Index, representa la dosis media por cada corte o rotación del tubo de rayos X. Se mide haciendo exposiciones en unos maniquíes estándar de plástico que simulan la cabeza, 16 centímetros de diámetro, y el cuerpo, 32 centímetros de diámetro. Se mide la dosis en el centro y en la periferia y se hace una media ponderada, dando más peso a la periferia. Nos da una idea de la intensidad de la dosis en cada giro del tubo. Su unidad es el miligray, milijoule. Vale, dosis por corte, más o menos. ¿Y el DLP? El producto dosis longitud, DLP, integra esa dosis a lo largo de toda la exploración. Básicamente, multiplica el CTDIW por la longitud total explorada en el paciente, así que nos da una idea de la dosis total acumulada en toda la exploración de TC. Su unidad es el miligray por centímetro. Miligray por centímetro. Entiendo. El CTDIW es como la potencia,
por corte, y el DLP es la energía total del estudio completo. Es una buena analogía, sí. Veo también en las notas el CTDI-Vol, otro más. El CTDI-Vol, Volume City de ahí, es muy parecido al CTDI-W. De hecho, en TC secuencial, corte a corte, son iguales. En TC helicoidal, el CTDI-Vol es el CTDI-W dividido por el pitch o factor de paso de la hélice. Es, digamos, la dosis media depositada en el volumen explorado por rotación. También se mide en miligray. Los equipos suelen mostrar CTDI-Vol y DLP. Y podemos usar estos valores, sobre todo el DLP, para estimar la dosis efectiva, del paciente en Sieverts, esa que nos daba el riesgo global. Se puede hacer una estimación, sí. Existen unos factores de conversión publicados, a veces llamados coeficientes K o EDLP, que dependen de la zona del cuerpo explorada, cabeza, tórax, abdomen. Multiplicando el DLP por el factor correspondiente a la región estudiada, obtienes una estimación aproximada de la dosis efectiva E en milisieverts, MSV. Pero recalcas lo de aproximada. Sí, hay que ser cautos. Es una estimación útil para comparar riesgos o para estudios poblacionales, pero tiene sus incertidumbres. No es un cálculo exacto de la E para ese paciente individual. Y un punto fundamental que remarcan las fuentes sobre todos estos valores de TC que muestra el equipo. Absolutamente crucial, sí. Los valores de CTDI y DLP que muestra la consola del equipo deben ser verificados periódicamente por un especialista en radiofísica hospitalaria, mediante mediciones independientes con sus propios detectores y maniquís. O sea, no fiarse ciegamente de lo que pone la pantalla. Claro. Son indicadores muy útiles para el día a día, para los técnicos y radiólogos, pero su exactitud debe ser comprobada regularmente como parte del programa de garantía de calidad del hospital. Solo así podemos estar seguros de que las dosis que gestionamos son reales y fiables. Bueno, creo que ha sido un recorrido denso, pero muy clarificador. A ver si recapitulo bien. Empezamos con la física pura de la interacción. Kerma, energía transferida; dosis absorbida, energía depositada. Ambas en Gray. Correcto. Luego vimos cómo se introduce el riesgo biológico, ponderando esa dosis física. Primero por el tipo de radiación, con la dosis equivalente, HT, En Sieverts. y luego también por la sensibilidad de cada órgano, con la dosis efectiva, E. También en Sieverts y que nos da el riesgo global. Pero estas dos, HT y E, son calculadas, no medibles directamente. Así que para la práctica, para la vigilancia, Necesitamos las magnitudes operacionales. Equivalente de dosis ambiental H10 para áreas y equivalente de dosis personal HP10 para los dosímetros individuales, ambas en Sieverts y medibles. y el HP10 nos sirve como estimador de la dosis efectiva para el trabajador. Eso es. Luego hablamos de la fuente en sí, la actividad A, que mide las desintegraciones por segundo en becquerels, BQ. Y su conexión con la dosis a distancia mediante la constante de tasa de Kerma en aire para fuentes gamma. Y finalmente nos metimos en el mundo clínico, sobre todo radiodiagnóstico, con magnitudes específicas como la dosis en superficie de entrada, DSE. Incluyendo la retrodispersión. El producto dosisaria, PDA, muy útil en fluoroscopia. En Gay con centímetro cuadrado. La dosis glandular media, DGM, en mamografía, clave para el riesgo. Calculada, pero a menudo mostrada por el equipo. Y en TC, los famosos CTDIs, o VOL, y DLP, que nos dan la dosis por corte y la dosis total de la exploración. En miligray y miligray con centímetro, respectivamente, y que deben verificarse. Uf, creo que lo tenemos. Exacto. Es un sistema complejo, no hay duda, pero cada pieza tiene su función lógica. Refleja esa necesidad de ir desde la descripción física inicial de cuánta energía se deposita a evaluar el riesgo biológico real, teniendo en cuenta que no toda radiación es igual y no todo tejido responde igual. Y finalmente, a tener herramientas prácticas y medibles para controlar y optimizar la exposición en el mundo real, especialmente en medicina, donde siempre hay que sopesar el beneficio diagnóstico o terapéutico frente al riesgo de la radiación. La complejidad del sistema, no es arbitraria, responde a la complejidad de los fenómenos que intentamos entender y gestionar de forma segura. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, lanzo una reflexión basada en todo esto que hemos hablado.
Con el uso cada vez mayor de las radiaciones ionizantes, especialmente en diagnósticos médicos como la TC, que son cada vez más comunes, y viendo esta diversidad de unidades y conceptos, Gray, Sievert, Becquerel, Röntgen, Rath, REM, CTDI, GM, DLP, HP10, ¿estamos realmente logrando comunicar y gestionar los riesgos de manera verdaderamente efectiva para todos? Es una buena pregunta. O sea, ¿podría esta variedad, que hemos visto que es imprescindible para los expertos y los físicos médicos, estar generando quizás confusión o incluso una falsa sensación de seguridad o de alarma injustificada entre otros profesionales sanitarios o incluso en el público general? Se habla de dosis, pero ¿de qué dosis estamos hablando? ¿Se entiende bien la diferencia entre un miligem y un mili-SV? Probablemente no siempre. Necesitamos quizás un mayor esfuerzo colectivo, no solo los especialistas, sino todos los implicados, para traducir estas medidas a conceptos algo más intuitivos o comparables, sin por ello perder la necesaria precisión técnica. Es algo sobre lo que, creo, merece la pena reflexionar para mejorar la cultura de protección radiológica a todos los niveles. Sin duda. Una reflexión muy pertinente para acabar.